Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Adela Fernández, te doy la bienvenida a Remocionate y hoy vamos a estar hablando de cómo crear nuevos hábitos. En particular, cuáles son esos aspectos que hemos de tener en cuenta sí o sí a la hora de crear nuevos hábitos, ya que en caso de olvidarnos o pasar por alto algunos de ellos, lo que va a hacer es que en el corto, medio o largo plazo acabemos abandonando ese hábito que hemos querido conseguir. Hoy nos vamos a centrar en esa hoja de ruta general y en un próximo vídeo vamos a estar hablando única y exclusivamente de un hábito concreto, que es el hábito de la procrastinación. Así que si te interesa ese contenido, te invito a que te unas a la comunidad y actives notificaciones en la opción de todas para que así tengas mayor probabilidad de que YouTube te avise cuando suba nuevo vídeo. Volviendo al tema que nos ocupa hoy, que es cuál sería esa hoja de ruta o esos pasos que hemos de tener en cuenta a la hora de crear un nuevo hábito, parece muy lógico pensar que simplemente tenemos que centrarnos en tres de ellos, que sería responder qué queremos conseguir, cómo podemos conseguirlo, qué acciones poner en marcha y tercero, pasar a la acción. Este sería el marco general. Sin embargo, ¿por qué a pesar de tener claro estas tres respuestas, el hecho de tener claro qué es lo que quiero, qué acciones voy a implementar y ponerme en marcha, por qué no siempre garantiza que consigamos ese objetivo que tenemos en mente? ¿Por qué no siempre garantiza que realmente integremos y consolidemos ese hábito en nuestra rutina? Pues justamente lo que vamos a hacer en el vídeo de hoy es hacer zoom un poquito más en estos tres pasos. En particular los vamos a desglosar en 6, que es donde vamos a identificar dónde está produciéndose esa fuga o dónde está habiendo un desequilibrio para que realmente podamos conseguir crear ese objetivo. Ya que en el canal tienes otros vídeos dedicados a los hábitos, por ejemplo, hemos hablado del hábito más tóxico, hemos hablado del engaño a los hábitos saludables y demás, y te voy a dejar todos esos vídeos o algunos de los enlaces relacionados en la cajita de descripción para que tengas localizado ese contenido de forma rápida en el caso de que quieras complementar toda esta información. Recuerda también que en la cajita de descripción te dejo la línea de tiempo, que básicamente viene a ser como el índice del vídeo. Ahí te defino el minuto exacto en el que encuentras una temática o un contenido específico. De esta manera, de entrada ya puedes ver, nada más empezar el vídeo, cuáles son todos los puntos que vamos a abordar en este vídeo en particular, y luego si hay alguno que te interese más, pues directamente pinchando sobre ese minuto, desplegando aquí el cursor de reproducción, puedes ir directamente a esa parte sin sentir que te has perdido ninguna información por el camino. Así que recuerda siempre echar un vistacito a la lista de tiempo. Ahora sí que sí, para no alargar mucho más este vídeo, vamos a meternos de lleno con esos pasos que hay que tener en cuenta a la hora de querer crear con éxito un nuevo hábito. El primero de ellos tiene que ver justamente con la pregunta anterior, que es la necesidad. Siempre que queremos crear un nuevo hábito o en general cuando queremos conseguir un objetivo, responde a una necesidad de base, algo que estamos queriendo conseguir. Por eso en este primer paso es muy importante que hagamos esa reflexión de algunas preguntas como son: ¿qué es lo que quiero conseguir? ¿Qué es lo que estoy necesitando? ¿Para qué lo quiero conseguir? ¿Desde qué emoción? ¿Desde dónde lo estoy haciendo? ¿Qué es lo que me está moviendo a avanzar, a crear ese hábito? Todo, absolutamente lo que hacemos, lo que queremos conseguir, responde a una necesidad de base, de la que a veces somos más conscientes que en otras. Por eso es importante darnos ese espacio de reflexión, ver con qué nos conecta, qué nos mueve, qué nos hace sentir, qué es lo que queremos conseguir, cómo nos visualizamos una vez que lo hayamos conseguido, para también detectar cuál es el origen de esa necesidad, si realmente es propia o quizás es externa. Esta reflexión justamente lo que hace es colocarnos en el centro y reconocer también cómo nos sentimos con esa lucha respecto a esa necesidad real y las expectativas. Como te decía, hay ocasiones en las que simplemente creamos un nuevo hábito o definimos una meta en base a qué es lo que se espera, a lo mejor por nuestra historia familiar, por nuestro contexto cultural o simplemente por presión de grupo, aparte de también por las expectativas propias. Pero quiero hacer esta distinción entre que en muchas ocasiones pues hacemos planes con determinados hábitos o queremos adquirir determinadas formas de responder, a lo mejor no necesariamente por una reflexión, una necesidad propia, sino simplemente porque las circunstancias nos han hecho pensar que eso es lo mejor para nosotros. Y sin entrar en etiquetar si es bueno o malo, de lo que se trata con este primer paso es que te dejes ese espacio de reflexión para realmente conectar con esa necesidad de base, con qué exactamente lo que te mueve a ti, con qué te conecta a la hora de querer crear ese hábito. Dedica a esta reflexión el tiempo que necesites y úsalo también como brújula en el camino, no solo para ir consolidando cada paso y reafirmándote en él, sino también para ir
dándote cuenta si efectivamente esas reflexiones, esas respuestas que diste al principio son realmente así, o a medida que vas avanzando te das dando cuenta de cosas que habías pasado por alto. Paso número 2, aliados. Y aquí quiero distinguir dos subpasos, por así decirlo, la lluvia de ideas y el filtro. Cuando hablamos de aliado nos referimos a todos aquellos aspectos que nos van a ayudar a crear ese hábito, y aquí englobamos absolutamente todo, desde recursos, personas, acciones, emociones, actitud, habilidades, etc. De lo que se trata es de hacer en este paso toda esa detección de posibles aliados para conseguir tu objetivo. Eso no significa que los vayas a usar todos en todo el proceso o todos al principio, a mitad o al final. Simplemente aquí lo que vamos a hacer es una red que va a ser tu kit personal de aliados a la hora de ir desarrollando e integrando ese hábito en tu rutina. Como te decía, te propongo dos pasos. El primero, una lluvia de ideas sin filtro. Lo que se refiere a este punto es anotar absolutamente cualquier aspecto que para ti es positivo o que sientas que te puede ayudar a conseguir ese hábito. Es importante que lo hagamos sin filtro, es decir, que no analicemos o enjuiciemos el sí o no, o en este momento sí, no, pero es que yo no puedo, porque todo eso es ruido y contaminación de nuestra mente. Así que la primera parte consiste simplemente en hacer esa lluvia de ideas de absolutamente cualquier recurso, acción, persona, etcétera, que creas que te puede ayudar a conseguir ese objetivo. Y en una segunda fase lo que vas a hacer es filtrar. No necesariamente eliminar de tu lista, sino simplemente hacer una selección de lo que en estos momentos te puedes permitir hacer o realmente puedes contar para crear esos hábitos. Obviamente esos aliados pueden cambiar en cada fase del proceso o incluso se pueden ir incorporando a medida que vas avanzando. Por eso, como te decía antes, esta lista funciona a modo de kit personal, ese kit de herramientas que te va a ayudar después a ir incorporando o transformando esas acciones que te van a ayudar a consolidar ese hábito que quieres. Recuerda que en este vídeo estamos viendo estos 6 pasos de forma muy general, simplemente para que tengas este marco, este esquema, esta hoja de ruta, pero si hay algún aspecto en el que quieras profundizar un poquito más, me lo puedes dejar en comentarios. Una vez ya con el paso 1 y el paso 2 claros, que es tener clara la necesidad y esos aliados que nos van a ayudar, el tercer paso tiene que ver con la sostenibilidad, que es un término que si llevas tiempo aquí en el canal no te viene de nuevas, porque de hecho en este vídeo de aquí hablamos única y exclusivamente de este aspecto. Este es uno de los pasos que suele suponer el fracaso a la hora de consolidar nuestros hábitos. Tiene que ver justamente con esa fase, la fase de la consolidación, y que se relaciona con cuánto tiempo podemos realizar una determinada acción, es decir, cuál es el precio que vamos a pagar y qué precio estamos dispuestos a pagar por implementar e incorporar esa acción en nuestra rutina. Cuando hablamos de sostenibilidad hay dos aspectos en relación con el tiempo que hay que tener en cuenta. El primero tiene que ver con el tiempo que quieres estar haciendo esas acciones, es decir, si ese hábito que quieres conseguir tiene una temporalidad específica. Por ejemplo, imagínate que tú te vas a presentar a una competición y tú quieres fortalecer, por ejemplo, tu capacidad respiratoria. A lo mejor tú haces un plan de entrenamiento, pero con una fecha límite. ¿Por qué? Porque es donde tú después vas a ejecutar ese entrenamiento, donde realmente se van a poner de manifiesto esos resultados de esas acciones que has implementado. Otra cosa muy distinta es que no exista un marco temporal límite como tal, sino que quieras incorporar esos hábitos como parte de tu rutina, bien de forma diaria o bien de forma puntual, pero que lo hagas ya con una visión a más largo plazo. Y el siguiente aspecto que has de tener en cuenta con respecto al tiempo es para cada acción específica. Cada vez que tú vas a incorporar una acción en tu rutina, por simple que pueda parecer, es importante preguntarte cuánto tiempo realmente la puedes mantener. ¿Qué relación tienes con ese precio que vas a pagar tanto a nivel mental, emocional y físico? Y este aspecto en particular es el que supone el mayor fracaso de nuestros planes de acción. Y es que pasamos por alto la sostenibilidad en términos de precio que vamos a pagar y simplemente lo que hacemos es ponernos a hacer. Y quizás en el corto, medio o largo plazo ya nos sentimos saturados o sentimos que nuestro cuerpo no lo mantiene o entramos en lucha con esas acciones. Por eso en este aspecto de la sostenibilidad es muy importante que definas cuál es tu relación con estos dos tiempos.
Encuentra tu propio equilibrio y verás cómo te va a ser mucho más fácil ir integrando y consolidando ese hábito y esas acciones en tu rutina. Y para esto también te va a ayudar el siguiente paso, el paso número 4, que tiene que ver con un plan de acción gradual. Otro fallo que se suele cometer habitualmente es que cuando tenemos muy claro qué es lo que queremos conseguir y a lo mejor decimos, bueno, pues si salgo a correr todos los días 15 minutos, eso me va a ayudar, y lo hacemos, puede ser que en un momento dado nos encontremos en lucha con nosotros mismos o que sintamos que nuestra mente nos dice que no quiere, o que realmente no sentimos que estamos avanzando de forma efectiva, o que no estamos realmente consolidando y asentando esas acciones o consiguiendo esos beneficios en el corto plazo que queremos. Y aquí es donde entra en juego esta graduación que te decía antes. Muy importante tener en cuenta que a la hora de conseguir una meta o un hábito en específico hay que hacerlo de forma gradual. Básicamente, si lo hacemos de forma visual, es entender que es importante ir asentando cada paso que vamos poniendo, cada base, por ejemplo, cada capa de la base, para que lo que construyamos encima realmente se mantenga. Si nosotros vamos a construir los cimientos sin hacerlo capa a capa, sin esperar que la capa inferior se seque antes de poner la siguiente, es muy probable que en el corto, medio o largo plazo pues el terreno se empiece a mover, se empiece a agrietar y se fracture, y a lo mejor eso que hemos construido encima se caiga. Por eso es importante que a la hora de crear nuevos hábitos también tengamos en cuenta esta graduación de las acciones, ir incorporando estas acciones de forma gradual, bien en intensidad de la misma acción como en tiempo. También en un vídeo anterior, creo que en el vídeo de los mini hábitos, si no estoy mal, hablábamos de algunos tips, algunas ideas para ir haciendo esta graduación de forma efectiva. Te lo dejo también en la cajita de descripción. A medida que vayas avanzando, que tú veas que vas consolidando esas acciones, pues ya puedes ir aumentando ese nivel de reto, ese nivel de intensidad y también esa duración, ese tiempo que estás realizando esa acción. Eso lo que va a hacer es asentar y consolidar todos esos pequeños pasos para que al final tú digas, ok, conseguí este objetivo que quería, o aunque no llegues al 100% de ese objetivo que querías, pues si te has quedado en el 70% lo hayas hecho de forma efectiva y no mirar para atrás y decir, ok, es que parece que no he hecho nada, sino simplemente he perdido el tiempo. Y justamente hablando de perder el tiempo, vamos a ver el quinto paso, que tiene que ver con identificar y reconocer posibles enemigos. Aunque tengamos muy claro esa necesidad, esas acciones, las hayamos graduado, tengamos muy claro y sea muy efectivo nuestro plan de acción, ten por seguro que esos imprevistos y esos enemigos van a aparecer en el camino, porque forma parte de nuestra propia evolución. Nuestro cuerpo se va a ir cansando, va a identificar esas posibles situaciones de sobreesfuerzo como una amenaza y nos va a mandar esas señales para que nos quedemos como estamos, o incluso no necesariamente tienen que ser como enemigos internos, sino que pueden aparecer imprevistos que nos hagan cuestionar si realmente estamos haciendo ese plan bien, si estamos avanzando de forma correctamente, o nos haga cuestionarnos si realmente merece la pena. Por eso cuando hablamos de posibles enemigos, lo que te propongo es de anticiparte y crear tu propio kit de anticipación y respuesta. Este también es el talón de Aquiles de muchísimos de los planes que nos proponemos, no solo en el ámbito de los hábitos, sino también, por ejemplo, en el plano profesional, cuando queremos conseguir algún proyecto, y es que pasamos por alto la creación de un plan de anticipación y respuesta. Básicamente lo que te propongo en este punto es que cuentes con una lista, con un kit de aliados para poder afrontar esas posibles situaciones imprevistas de una forma más efectiva, bien para mantenerlas a raya o bien para que en el caso que aparezcan no te desestabilicen o no pongan en peligro esos objetivos y esos deseos que tienes. Este plan, para que sea efectivo, ha de contemplar los diferentes planos: el plano emocional, el mental y el de las acciones propiamente dichas. De esta manera vas a dotarte de mayor herramientas para hacer frente a esas posibles situaciones o a esos posibles enemigos que puedan aparecer. Por ejemplo, uno de ellos es la desmotivación, la desgana. Ese es un enemigo que va a aparecer prácticamente en el 100% de las ocasiones que queremos conseguir un objetivo o crear un nuevo hábito. Va a haber momentos en los que vamos a sentir esa desmotivación y esa desgana. Pues lo que podemos hacer a priori es decir, ok, pues si apareciera esa desmotivación, ¿cómo la afrontaría a nivel mental? ¿Cómo la afrontaría a nivel emocional? ¿Y qué me ayudaría a afrontarlo a nivel de acciones propiamente dicha o a nivel físico? Esto lo que te va a dar es ese kit de herramientas, como te decía, para afrontar con mayor seguridad, con mayor calma y con mayor confianza todos esos posibles imprevistos
posibles enemigos que pueden aparecer para seguir avanzando hacia ese objetivo y a crear ese hábito. Así que recuerda ese paso, el de crear ese plan de anticipación y respuesta en relación con los posibles enemigos que pueden aparecer, es sumamente importante y también es un paso que está vivo durante todo el proceso. Cada vez que veas alguna idea, que te llegue un consejo o que tú te des cuenta que algo te puede ayudar, incorporarlo en ese plan. Es importante siempre tenerlo escrito porque recuerda que nuestra mente solo entiende aquello que ve y si nosotros hacemos las cosas única y exclusivamente desde el plano mental, es muy probable que se nos olvide o que entremos en ruido o que justamente cuando aparezcan esas situaciones de ruido o de imprevisto nos acaben dominando más de la cuenta. Así que ten también tu libretita o el espacio que tú quieras para anotar todos esos aliados para tu plan de anticipación y respuesta. Sin embargo, es importante también en este punto que tengas en cuenta que una cosa es que se convierta en tu plan de rescate y otra cosa muy diferente es que sea un plan sustituto de tu plan de acción. Estas acciones están diseñadas a modo de rescate para que te permitan anticiparte o dar respuesta a situaciones enemigas o a posibles situaciones enemigas. En el momento que tú usas estas acciones como un sustituto de tu plan de acción, es momento de parar y revisar todos los pasos anteriores que hemos visto en este plan, porque probablemente ya estés desconectado de tu objetivo, ya te hayas perdido en la velocidad del día a día o simplemente no tengas claro si realmente eso es lo que quieres. Y con esto llegamos al sexto y último paso, que es la repetición y la flexibilidad. Obviamente, todo aquello que repetimos la mayor parte del tiempo es lo que nos va a dar mayor garantías de éxito y eso es algo indudable. Sin embargo, lo quiero resaltar porque a veces entramos en lucha con este aspecto. Entramos en lucha poniendo en marcha esos mecanismos de perfeccionismo tóxico o de nunca es suficiente, que lo que consiguen es el efecto contrario. Tú puedes diseñar un plan donde a lo mejor te gustaría todos los días hacer una determinada acción, pero si una semana, por ejemplo, no te apetece o encuentras esos momentos de desconexión con ese objetivo específico que necesitas un descanso, hazlo desde el mayor abrazo y la mayor comprensión de tu propio proceso. Al final es importante que cuentes con aliados, es importante que cuentes con un plan de rescate, pero es mucho más importante conectar con esa capacidad de flexibilidad, de adaptación y de reconocimiento del punto en el que te encuentras. Lo más importante es lo que haces la mayor parte del tiempo. Si en vez de hacerlo 7 días lo haces 5, no es sinónimo necesariamente de que lo estés haciendo mal o que no vayas a conseguir. Justamente tu capacidad de flexibilizar, de adaptarte, de tomar perspectiva y de permitirte esos espacios de cambio también van a ser fundamentales para crear ese hábito, aunque de entrada pensemos que no es así. Como ves, cada uno de estos pasos en sí mismo actúa a modo de interruptor, de control y de autorregulación emocional en cada parte del proceso, en cada pasito que vas dando. Por eso es importante que los tengas en cuenta no solo al inicio cuando vayas a hacer esa reflexión y anotación de todas esas respuestas y todas esas ideas, sino durante el camino también, para que puedas ir validando y reafirmándote en esas acciones, en esas sensaciones y en esos avances, o que tengas que hacer algún cambio, alguna transformación en función de lo que vas detectando en el camino. Si bien estos 6 pasos son sumamente importantes, la flexibilidad y la adaptación también, lo más importante es esa escucha, esa observación y ese respeto hacia ti mismo en cada parte del proceso. Si al final avanzas hacia un objetivo con el foco puesto fuera de ti, es decir, que tú no eres el centro, no eres el motor, no eres el capitán de esas acciones y de ese objetivo que quieres conseguir, pues lo que vas a sentir probablemente es mayor frustración, mayor estrés, mayor ansiedad o incluso que todo es cuesta arriba y que no merece la pena el tiempo que estás invirtiendo. Es importante tener en cuenta que los imprevistos, los malos momentos, el momento de desánimo o la desmotivación no son sinónimo de malestar en sí mismo o de lucha con ese hábito. Son simplemente esos momentos que van a aparecer en el camino que nos van a ayudar a reafirmarnos, a darnos cuenta de lo que estamos haciendo, de lo que estamos sintiendo, de lo que estamos necesitando y de esta manera recalcular ruta, hacer los cambios que necesitemos en las acciones o en los tiempos para seguir avanzando con confianza, seguridad y disfrute hacia ese objetivo en el tema de hoy, que es la creación de nuevos hábitos.
Deseo de todo corazón que hayas encontrado en el vídeo de hoy pues esas ideas, esos puntos claves que te van a ayudar a crear un nuevo hábito. Te invito a que ahora cojas uno de los últimos hábitos que has querido incorporar a tu rutina y que sentiste que fracasó y que a lo mejor quieres consolidar más adelante, y hagas esta revisión por estos 6 pasos, que hagas esa reflexión con honestidad, con concreción, y que detectes dónde puede haberse dado esa fuga, ese desequilibrio que te llevó a ese fracaso, a ese abandono para crear ese nuevo hábito. Y si a lo mejor no tienes ninguno, seguro que a día de hoy tienes alguno que sí quieras construir a futuro. Quizás ahora a la vuelta a las vacaciones pues tienes en mente querer mantener algún hábito en tu rutina. Pues te invito a que antes que nada hagas esta reflexión, que cojas estos 6 pasos, que sea tu hoja de ruta, que hagas una tablita, que lo tengas delante y que te sirva como guía y como brújula para crear con éxito ese hábito. Deja en los comentarios qué te ha parecido, si hay algún aspecto en el que te gustaría profundizar muchísimo más, y por supuesto, deseo de todo corazón que hayas disfrutado del vídeo. Muchísimas gracias por verme, por acompañarme, por recomendar mis vídeos, por interactuar con mis vídeos, que me ayuda muchísimo, y por supuesto te mando un beso enorme, un gran abrazo, cargáis muchísima buena vibra y nos vemos en un próximo vídeo. Chao.